Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en nuevo encuentro sincrónico de la maestría del curso de modelos y paradigmas de programación de la maestría y del doctorado. Voy a compartirles un segundo. Entonces, según estamos ahora en el modelo de programación orientada a objetos, ¿cierto? En el modelo de programación orientada a objetos, entonces había unos videos sobre los principios de la programación orientada a objetos, sobre el modelo orientado a objetos particularmente, y eso es lo que había allí. Y entonces eso es lo que está reflejado en estas diapositivas con las que hice los videos, y estamos abiertos a las preguntas que tengan al respecto de este tema. Entonces no sé quién tiene inquietudes, dudas que pueda yo resolverles. En principio, no sé si les quedó claro que tener orientación a objeto no necesitó de conceptos nuevos, diferentes a los que ya había en el declarativo con estado, en el modelo con estado. O sea que orientación a objeto se logra con declaratividad más estado. No sé si eso quedó claro. ¿Y ese silencio qué significa? ¿Que no o que sí? ¿Sí? No te escucho bien, Mauricio. Sí, había una parte que yo no estaba como entendiendo. Cuando dice una clase es un registro, Ah, ¿cierto? sí, sí, señor, sí, señor. Se crea un procedimiento para cada, estoy entendiendo esto como para cada método de la clase o que Sí, entonces, en el eh, ejemplo de semántica. bien, entonces voy. Entonces, primero importante, primera cosa importante, detrás del modelo orientado a objeto no hay nada adicional a lo que había en el modelo con estado. Es decir, es lo del modelo declarativo más celdas. Ese es el modelo orientado a objeto. ¿Qué es lo que aparece en el modelo orientado a objeto? Aparecen unas nuevas abstracciones lingüísticas. Así como, por ejemplo, las funciones no existen como concepto básico aquí en el lenguaje, sino el procedimiento. Las funciones son una abstracción lingüística. Entonces resulta que las clases también son abstracciones lingüísticas. Entonces, esas clases se construyen o a partir de la nada o a partir de otras clases que ya existieran. Entonces, eh, esas, bueno, digamos que lo que hay de nuevo son esas abstracciones lingüísticas que se llaman clases, objetos y esos conceptos como la herencia y el polimorfismo. Pero todo eso se logra en el modelo con estado. Entonces voy a tu pregunta sobre las clases, voy a ver dónde es que... Entonces, la herencia es un mecanismo que se creó para para evitar estar duplicando y duplicando y duplicando código y poder mantenerlo más fácilmente. Y, eh, y para implementar el concepto de herencia, entonces se implementa el concepto de clase, ¿sí? Y, y la clase no es un concepto nuevo, sino es una abstracción lingüística que, que ya vamos a ver cómo se implementa. Pero digamos, eh, eh, una clase es, para poder crear clases, lo único que uno hace es eh, decirle de qué clases heredo y me devuelve una nueva clase. O sea, le entro ciertos valores, ciertas clases de donde voy a heredar, hago algo más y me sale una clase nueva. O sea, creación de clases es como una cosa funcional. Y los objetos también son elementos que se crean a partir de esas clases.
voy para allí a donde estaba Diapositiva 8. lo de las clases. Lo de las clases está es aquí entonces. La 8, profe. Ah, Diapositiva, ¿cómo me dijiste? Diapositiva 8. O 2. esta, ¿cierto? No, Eso, eso. Entonces, básicamente, ¿qué es una clase? O sea, pero espere, verá, hay dos cosas, la sintaxis y lo que hay debajo. Entonces, en la sintaxis de las clases tienen que tener un nombre, tienen que tener unos atributos y tienen que tener unos métodos. Creo que para todos han trabajado en programación orientada a objetos, ¿cierto? O sea, Sí. para todos esos métodos, atributos y nombre de la clase es una cosa normal, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí. Mauricio también y Agustín también, ¿cierto? Bien, entonces, entonces, sintácticamente, entonces creamos una nueva abstracción lingüística que se llama clase y que dándole el nombre, dándole sus atributos y escribiendo sus métodos de alguna manera, me genera lo que se llama una clase. Entonces, en este ejemplo, la clase tenía un atributo, tenía tres métodos, uno que se llama init, que recibe un parámetro valor, uno que se llama browse, que no recibe parámetros, y uno que se llama inc, que recibe un parámetro valor. Entonces, eso es lo que queremos, esa es la manera de definir una clase, pero ¿qué va a ser una clase? Entonces, una clase no va a ser más, ese que llamaba contador allá, es la clase. ¿Y qué va a tener? Una estructura de datos que es un registro. Ese registro tiene una etiqueta. En este caso le pusieron C. Pueden ponerle cualquier nombre de etiqueta. Y ese registro tiene dos campos. Uno que se llama los atributos y otro que se llama los métodos que son los que van a ser los atributos y los métodos de la clase contador. Esos atributos es una lista con los nombres de los atributos. Entonces, fíjense, como nuestra clase contador tenía un solo atributo que se llamaba val, perdón, aquí arriba, val. Vale. Entonces, en mi registro que implementa el concepto de clase, tengo una lista con un solo elemento que dice el nombre del atributo, que se llama val. Y métodos es otro registro que tiene una etiqueta que se llama M y que tiene como campos, aquí tiene 1, 2 y 3 campos. ¿Por qué tiene 3 campos? Porque en la abstracción lingüística había 3 métodos. Este se llamaba init, este se llamaba browse y este se llamaba inc. Entonces, en mi implementación, los métodos son un registro que tiene un campo que se llama init, un campo que se llama browse y un campo que se llama inc. O sea, los campos son los nombres de los métodos. ¿Y qué tiene asociado cada campo? Tiene un valor. Por eso, este tiene asociado una cosa que se llama init. ¿Pero qué es init? Un procedimiento. Y browse tiene asociado un valor que se llama browse 2. ¿Qué es browse 2? Un procedimiento. Y inc tiene asociado un valor que se llama inc. ¿Qué es inc? Es un procedimiento. O sea que todos los métodos terminan asociados a procedimientos con dos parámetros. Uno que se llama M y uno que se llama S. Todos tienen dos parámetros, M y S y M y S. ¿Sí? O sea, son procedimientos con dos parámetros. Siempre. ¿Cuál es la idea? Que este procedimiento init, este procedimiento browse y este procedimiento inc implementen lo que la persona quiso decir cuando dijo mi método init recibe un valor y lo que hace es al atributo val asignarle ese valor. O mi método browse no recibe nada y lo que hace es hacer un browse de lo que tenga en el atributo valor. O mi método inc recibe un valor y lo que hace es cambiar el valor, el atributo valor por lo que tenía valor y sumarle lo que tiene. ¿Sí? Entonces, como esa es la semántica deseada, yo necesito que en mi implementación
este método init, este método browse2 y este método inc, digamos que implementen esa semántica deseada. Entonces, fíjense que lo que hacen estos métodos es decir, le dan un nombre. Estos nombres no son importantes, ni init, ni browse2, ni inc. Lo que son importantes son los nombres de los métodos que le dio la persona que escribió la clase, que eran siempre en minúsculas, dice init, browse e inc, porque realmente los nombres de los métodos son átomos. Y entonces acá, porque son los nombres de los campos, que son átomos. Y a eso le asocio comportamientos. Cada comportamiento es un procedimiento que tiene dos parámetros. Y entonces el primer parámetro, la idea es que lo que tiene es, el primer parámetro lo que tiene es como el patrón del método. Realmente, fíjense que este init valor, este init valor, bueno, este no tiene nada, no tiene nada, y este inc valor vienen de aquí, de donde decía init valor e inc valor. Pero fíjense que este browse es un browse con minúsculas, es un átomo sin parámetros. Entonces aquí es como que ese método no tiene parámetros. Entonces, haga lo que haga, siempre va a ser lo mismo. Pues ya, por ahora voy con lo que hay aquí al lado izquierdo. Todos estas dos tienen un inc valor igual m, un init valor igual m, mientras que este señor no trabaja con m para nada. ¿Por qué no trabaja con m para nada? O haya podido decir browse igual m, haya podido decir, fíjense que lo que dicen es esto igual a m, esto igual a m, y este podría decir browse igual a m, porque en ese caso solo responde cuando me van a invocar el método browse. Entonces, este señor init, este señor browse2 y este señor inc son procedimientos que tienen dos argumentos. El mensaje, que es como de cómo están llamando al método, y ese que es como el estado del objeto. Porque acuérdense que un objeto, en programación orientada a objetos, un objeto tiene un estado y unos métodos. El estado es el valor de sus atributos y los métodos son los métodos asociados a la clase. Entonces, ¿cómo se implementa un método? Se implementa como un procedimiento que recibe como la invocación del mensaje con el que invocan al método y recibe el estado del objeto. Y lo que hace es implementar lo que diga el método. Fíjense que aquí el método init decía que a val había que asignarle valor, y este decía que a val había que asignarle @valor más valor. Entonces aquí en la implementación dice que a ese punto val, porque era lo que veía allá, había que asignarle el valor, y aquí dice que a ese punto val hay que asignarle el contenido de ese punto val más valor. Es decir, donde decía el nombre del atributo, aquí dice es ese punto el nombre del atributo. Y ya van a entender por qué. Pero lo que quiero que entiendan primero es que una clase es un registro que tiene dos campos. Uno que son los atributos, que tienen los nombres de los atributos del objeto, y otro que son los métodos, que tiene que tienen unos campos que son los nombres del objeto y cuál es el procedimiento asociado cuando me invocan ese objeto. No sé si eso resuelve tu pregunta de que una clase es un registro, Mauricio. Sí, es que no había comprendido que era como la implementación de lo que ya se había visto. Y fíjense que para implementar esto no use nada adicional a lo que ya teníamos en declarativo con estado. Use celdas.
Ahora, lo único raro aquí es, ¿y quién es este S? Este punto vale. ¿Quién es ese S que hay ahí? Entonces resulta que hay otra cosa que traen los objetos, que es la función new, que da una clase y como un estado inicial, entonces él crea un objeto. Dicho, la manera de crear objetos es con el new de las clases. ¿Sí? Entonces, esta función que está escrita aquí es cómo es new, o sea, cómo se implementa la función new de una clase. Y esta sí es importante entender, la función new de una clase. Entonces, miren lo que dicen que hace la función new de una clase. Eh, entonces, dice, mire, coja los atributos de la clase. La clase, acuérdense que era un registro que tenía dos campos, atributos y métodos. Entonces te dice, coja los atributos, la lista de atributos, y haga un map sobre ella. Es decir, a cada atributo aplíquele esta función. ¿Qué es la función? Una función que devuelve una pareja. La pareja tiene el nombre del atributo, numeral, una celda. O sea que lo que va a hacer esto es crear, crear como clase.atributo, una lista de atributos. Entonces ahora va a crear una lista de atributos de parejas, atributo con celdas. O sea, a cada atributo le va a asociar una celda. Y luego lo que va a hacer es coger esa lista que se llama FS, y la va a convertir en un registro. Y ese registro tiene etiqueta estado. Entonces, voy a ponerles aquí en dibujito lo que eso está sucediendo. Lo que está haciendo es texto. Entonces, cuando alguien escriba new contador init, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a ponerlo aquí al lado derecho lo que va a suceder. Entonces, lo primero es que se crea una lista que se llama FS, que es una lista, internamente, una lista que coge los valores, contador.atributos, que era solo la lista que tenía val, y a esa lista le hace un map con esta función que hay aquí abajo. Entonces, ¿qué va a terminar devolviendo? Como tiene un solo atributo, va a terminar devolviendo una lista con un solo elemento, que es ese val, numeral y una nueva celda. Una nueva celda, digamos que se llama, una nueva celda que se llama C, y que por dentro no tiene ningún valor. O sea, él crea... Dime. Entonces, cada atributo que yo vaya a colocar va a crear ese par de... Cada atributo va a estar asociado a una celda. Va a estar asociado a una celda. Exacto. Okay. Pero luego, aquí le dicen luego a S igual a tal cosa. Entonces, este FS lo cogen y luego producen S. ¿Qué es S? S dice es, convierta un registro FS. Y el registro tiene etiqueta que se llama estado. Es el list.record, lo que hace es crear un registro cuya etiqueta es estado, y con cada átomo que hay antes del numeral lo vuelve campo, y cada átomo que hay después del numeral lo vuelve su valor. Entonces, como este era uno solo, entonces creó un registro que se llama estado, que tiene aquí, por cada atributo, tiene una celda sin inicializar. Eso es lo que se va a llamar el estado del objeto. Entonces, acuérdense que estamos diciendo que hace new. Entonces, new crea esa S, que esa S es esto que hay aquí, y luego crea un objeto, define un procedimiento que se llama OBJ, que recibe mensajes, y ¿qué es lo que hace el procedimiento? Coge la clase, se averigua cuáles son sus métodos, porque acuérdense que clase tiene dos
registros. Es un registro que tiene dos campos, atributos y métodos. Entonces coge los métodos, luego coge este mensaje que hay aquí y se averigua la etiqueta del mensaje. O sea, ahí se está averiguando si el mensaje es inc, inic, o cuál mensaje es, o browse. Y entonces dice, de los métodos de la clase, coja el que se llama como se llama ese mensaje. Y como él tiene asociado, ese registro tiene asociado el procedimiento que recibe mensajes y estado, entonces le manda el mensaje que está recibiendo y el estado que acaba de crear. Eso es lo que hace proc, eso es lo que haría proc. Pero lo que hace la función new es crear este estado, crear este procedimiento objeto, invocar sobre ese procedimiento objeto el procedimiento init con el que me están inicializando la clase, y luego de invocar ese procedimiento init, devuelve el procedimiento, devuelve el procedimiento obj. O sea que al final el new devuelve el objeto. ¿Pero qué es el objeto? El objeto es un procedimiento que procesa mensajes. O sea que lo que nos enseñaron que el paradigma de orientación a objetos es que son objetos enviándose mensajes entre ellos. Es exactamente lo que se modela aquí. Un objeto es un procedimiento que recibe mensajes. ¿Qué hace ese procedimiento cuando recibe un mensaje? Va y mira cuál método es el que es capaz de procesar ese mensaje, y la etiqueta de ese mensaje, y cuando sabe cuál es, entonces le manda el mensaje y el estado del objeto, tal cual fue inicializado. Entonces tenemos digamos, tenemos los dos conceptos básicos de la orientación a objeto: las clases y los objetos. ¿Qué es una clase? Una clase es un registro que contiene los nombres de los atributos del objeto y los métodos como tal de los objetos. No solamente tiene los nombres de los métodos, tiene también qué hacen los métodos. Y lo segundo que implementamos fue los objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un procedimiento que procesa mensajes. Según el mensaje que llegue, va y lo busca en la clase correspondiente a la que es el objeto. ¿Cómo sabe el objeto de qué clase es? Porque cuando me hicieron un new me pasaron la clase como parámetro. Entonces yo sé que soy de la clase que me hayan puesto ahí. En esa clase voy y busco en los métodos cuál método tiene la etiqueta que me están mandando. Y si lo encuentro, entonces simplemente, pues si no lo encuentro, eso va a producir un error. Pero si lo encuentro, esto me va a traer el método al cual le voy a pasar los argumentos, el mensaje que me acaban de mandar y el estado del objeto. ¿Y qué va a hacer cuando él se ejecute? Va a cambiar seguramente el estado del objeto, ¿cierto? Va a cambiar el estado del objeto. Va a cambiar esta S. A esta celda le va a poner valores, le va a empezar a poner valores. Y entonces la próxima vez que me manden otro mensaje a ese objeto, cuando vayan a consultar cuál es esa celda ya va a tener el valor que le hayan puesto. Y así sucesivamente. Ese es el modelo de objetos y clases. Pero entonces no sé si eso quedó claro. Sí, profe. ¿Sí, Mauricio? Sí, en parte sí. ¿Sí, Paula? Sí, profe, sí. ¿Sí, Ahora sí. Agustín? Sí, profe. Bien. O sea que los objetos no son un concepto nuevo. Los objetos son una abstracción lingüística. Y las clases son una abstracción lingüística, y los conceptos son un producto de hacer un new sobre una clase. Y o sea, los objetos son procedimientos, las clases son registros. Por eso es tan fuerte, por eso en las primeras clases dijimos, ¿por qué creamos un lenguaje de programación donde los datos básicos sean los registros y los objetos y los procedimientos? Porque con esos datos básicos ya tenemos la orientación a objeto, porque un objeto no es más que un procedimiento y una clase no es más que un registro. Un objeto es un procedimiento con estado local, ¿no? O sea, él tiene un estado específico. ¿Cuál es su estado? El valor de sus atributos. Y los métodos pueden acceder a los estados y cambiarlos. Y los va cambiando solo para ese objeto. Si yo creo dos objetos contador,
¿Dónde era que tenía dos objetos? Si yo creo dos objetos contador, hago dos new, tengo dos objetos diferentes, aunque son muy parecidos, son dos objetos con estado diferente. ¿De acuerdo? Podríamos mirar aquí esa clase y esas cosas para que quede bien claro. Open. Documentos. Modelo con objetos. ¿Dónde está? Oh. Fuentes. No. Estoy buscando. ¿Dónde está? Aquí. Ahí están viendo mi receta, ¿cierto? Listo. Sí, pero Entonces, está un poquito más grande por ti. Ah, sí. Así está bien. ¿Así está mejor? Sí, profe. Bien. Gracias. Entonces, aquí está la famosa clase contador. Aquí está el azúcar, la abstracción lingüística. Entonces, quiero escorrerla porque, bueno, ahí ya la creé. Ahí no estoy usando las definiciones teoréticas, sino lo que está estoy usando la abstracción lingüística. Pero si yo le hago browse contador, entonces él va a decir que el contador es algo que pues está sin inicializar, no sé qué, pero el contador es una cosa. ¿Qué es el contador? Realmente es un registro, ¿cierto? Lo que pasa es que eso está ¿cómo se llama? Empaquetado allá adentro, y entonces él no muestra cuál registro es, pero el registro es este que estábamos mostrando aquí. El registro es algo como esto que estábamos mostrando aquí, como este. Bien, entonces yo podría crear un nuevo contador, como está aquí, declare un nuevo contador, y siempre que creo un nuevo contador tengo que mandarle un mensaje inicial, y el mensaje inicial es inicialícelo en 0. Entonces voy a hacer eso, y si yo le digo ahorita, le mando el mensaje AC, le mando el mensaje browse, entonces en el browser me muestra 0. ¿Sí? Voy a volverlo a ejecutar, el mensaje browse, vuelve y me muestra un 0 aquí. Si ahora yo le digo incremente el contador en 6, incremente a 6, incrementalo en 6, voy a decirle la región, y le digo ahora vuélvame a mostrar el contador en que quedó. Control L, y me dice ya voy en 6. O sea, está comportándose como un objeto de una clase. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber qué otra cosa tengo con él, tengo el del... ¿qué más puedo hacer? Inc, init y browse, ¿no? Ya hice todo lo que puedo hacer con él. ¿Listo? Lo que quería mostrarles, claro que yo quería mostrarles. Quería mostrarles el debajo. Es que el debajo no sé si está aquí o está ahora en el otro. Un segundo. El debajo entonces era... ¿El procedimiento? Sí, el debajo era este tal vez. Este. Entonces, esto es lo que había, esto es lo que yo estoy viendo que hay debajo. Fíjense que hay un... otra vez grande, perdón. Entonces, esto es lo que estaba allí. El init, el browse 2, el init, el contador. Entonces, fíjense que de aquí para abajo está lo que yo les estaba mostrando ahorita, pero les voy a mostrar cómo funciona eso. Esto es exactamente lo que estaba allí.
o sea, lo voy a compilar también, entonces ya eso quedó. Y ahora voy a declarar, fíjense que aquí lo llamé myNew para que no se confunda con el new que usamos ahorita aquí. Aquí usamos new, que es el new que ya él tiene predefinido, y aquí voy a usar el myNew, que es el new que yo les dije cómo funcionaba el new por dentro. Es como para mostrarles que de verdad funciona así. Entonces aquí vamos a crear un nuevo, pero lo voy a llamar C1, lo voy a llamar C1 para no confundirlo con la C que teníamos ahorita allí. C1, C1, C1. Listo. C1 sería un objeto que es de la clase contador y va a usar el método init, ¿cierto? Exacto. Voy a crear un objeto de la clase contador y lo voy a inicializar con 0. Y aquí abajo sería ese mismo objeto, va a usar el método de la clase contador, pero browse. Ya va a mostrar lo que tiene la... Exacto. O sea, el valor lo mismo que hice aquí, con la abstracción lingüística, lo estoy haciendo aquí sin la abstracción lingüística. Primero creé estas cosas, primero creé este registro, y luego creé esta función myNew, y ahora estoy usando esa función, y ahora voy a usar esa función para crear lo que yo llamo un objeto contador, pero un segundo, control R. Entonces creo de uno, pero antes de eso, quiero hacer lo mismo que hicimos allí, que fue un browse C1. Allí hicimos un browse C, en esta de aquí. Bueno, hicimos browse contador, hicimos aquí. No, entonces aquí lo que quiero hacer es browse contador. Fue lo que hicimos allí. Y con este browse contador, ahí sería para ver la clase. Entonces, ya no, fíjate que él me escribió aquí con la sintaxis, con la abstracción lingüística, me escribió, soy una cosa escondida ahí que no le puedo mostrar que soy. Como en este no estoy escondiendo nada, entonces te dice, pues es un registro que se llama C, que tienen atributos val y que los métodos son tales métodos y ta. ¿De acuerdo? Okay. Si ahora digo a este C1, incrementeles lo mismo que hice en la de allí, control R, y le digo browse, él me dice 6. O sea, y si ahora le digo, voy a ponerle aquí 8, no 6. Y voy a ponerle que incremente en 8. ¿Qué es lo que está funcionando? Como C1 es lo que devolvió myNew y myNew devolvió un objeto que es un procedimiento, entonces lo que está haciendo es ejecutando el procedimiento, OBJ con este mensaje inc8. Cuando él va a buscar, como la clase era contador, entonces él va a decir voy en contador.inic, y entonces sabe que ahí hay esto. Y ese inic lo que hace es decir, cojo el mensaje que decía inic8, y entonces cojo el estado.val, en este caso era .val, y le asigno un valor. O sea que, pero con el inc, el método que coge es el otro, es este de aquí, y lo que dice es en ese punto val ponga lo que había en ese punto val más valor. Entonces con este inc8, no sé si ya lo hice o no lo hice, no sé si ya hice este inc8 o no, pues no, lo vuelvo a hacer. Sí, ya lo hice. Hice inc8 e inc6. O sea, hice toda esta línea. Entonces, si yo ahorita le digo muéstrame que hay en C1, el 14, porque ahora está el 6 más el 8. Pero ahora algo más. Voy a crear otro contador, otro myNew contador inicializado en 0. Y quiero ver qué tiene ese contador. Y él tiene un 0. A pesar de que usé la misma función con el mismos parámetros, él me devolvió una cosa diferente. O sea, esta es la prueba de que esta implementación ya no estamos en el paradigma funcional, porque en el paradigma funcional la misma función con los mismos parámetros me devuelve siempre lo mismo.
Aquí no. Aquí cada invocación a new me devuelve una cosa diferente. O sea, me devuelve una cosa que se comporta así, pero ¿qué tiene de diferente? Que dentro de su ejecución invoca, tiene un parámetro que es S, y ese S es una cosa de estado, porque es un registro de celdas, y es un registro de celdas propio del señor E1, y del señor E, y diferente del señor C1. O sea que realmente son lo mismo, o sea, son objetos idénticos en su comportamiento, pero independientes, pero únicos en su identidad. Cada uno tiene su propia identidad. ¿De acuerdo? Y así es como tiene que ser la programación orientada a objetos. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que efectivamente esta implementación de objetos implementa clases y objetos con el comportamiento que deben tener las clases y los objetos. O sea que el modelo orientado a objeto es el mismo modelo con estado. O sea que no creamos ni un solo concepto nuevo, pero sí creamos abstracciones lingüísticas nuevas. Class, la abstracción, la abstracción class y la función new para crear nuevos objetos de clases. Ahora, esa abstracción class es una abstracción que tiene, eh, que tiene, que tiene varias cosas. Tiene un nombre y que tiene una cosa que llaman descriptores de clase. ¿Qué son esos descriptores de clases? Esos descriptores de clase, aquí, son este from dice de qué clases heredo. Entonces tiene un poco de clases de las cuales puede heredar. O sea, esta es la manera de describir la herencia. ¿Sí? Y la otra cosa que tiene es la palabra atributo para describir quiénes son los atributos. ¿Cierto? Y la otra cosa que tiene son los métodos, la palabra met, para describir cómo son los métodos, pero las cabezas de métodos tienen que ser átomos. ¿Sí? Y bueno, o sea, aquí está descrita la abstracción lingüística, es bastante rica para escribir cosas, pero no es más que una abstracción lingüística porque todo esto termina siendo traducido en registros y procedimientos. ¿Listo? Y luego ya lo que cuentan es que las clases se pueden crear también a partir de otras clases, perdón, que las clases se pueden crear a partir de otras clases y que para eso lo que se va armando es una cosa que se llama el grafo de herencia. Y que la herencia puede ser múltiple o sencilla y que esa herencia múltiple o sencilla pues depende del lenguaje cuál le ofrece, si le ofrece la una a la otra. La herencia múltiple tiene un problema serio y es que la herencia múltiple, cuando uno hereda de varias clases uno hereda de varias clases y de las clases, digamos que aquí C va a heredar de A y de B y resulta que A tiene un método que se llama M y B tiene un método que se llama M también, entonces yo no sabría sé cuál método M hereda, si el método de aquí o el método de aquí. Entonces, en la herencia, ¿cómo les dije? No simple, sino en la herencia múltiple, esto es ilegal. O sea, yo no puedo heredar de dos clases que tengan dos métodos con el mismo nombre. En cambio, sí puedo heredar, o sea, la clase A puede tener el método M y la clase A1 puede tener un método M porque las clases entre sí, las que están en la misma línea, pueden tener nombres iguales y comportamientos diferentes. Ya puedo tener el método M que se comporta de una manera en A y el método M que se comporta de una manera en A1. O sea, uno puede redefinir los métodos de las clases. Pero lo que no puede es crear una clase que herede de dos sitios donde tienen un nombre de método igual, porque eso es ilegal. Profe, ¿eso es lo que se llama relación de anulación? Esta es la que se llama anulación.
que la clase C puede heredar el método de A, Que, de M. Que la clase, aquí es que la clase A heredó de A1, Ajá. pero no solo, pero a pesar de que heredó el método M, ella quiso redefinirlo, entonces lo redefinió aquí. O sea, eso es lo que llamaban aquí relación de anulación. Esta, relación de anulación. Un método o un atributo en la clase C anula cualquier método o atributo con el mismo nombre en todas las superclases de C. O sea, el que cuenta es la última definición. Y eso es lo que llaman la relación de anulación. ¿Sí? Pero esta no es anulación, esto es prohibido. O sea, le va a sacar error, debe sacar error, esa herencia no la permito. En cambio aquí, este no tiene problema con esta herencia, porque nadie tiene problemas para saber cuál es el método que tiene que ver. O sea, si a mí me preguntan, cuando en C alguien ejecuta el método M, ¿a quién va a llamar? Digo, va a llamar a este. Cuando en A alguien ejecuta el método M, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a este. Cuando en A1 alguien ejecuta el método M, ¿a quién va a llamar? Va a llamar a este. ¿Sí? En cambio aquí, si me preguntan, cuando se ejecuta el método M, ¿a quién va a llamar? Entonces resulta que por este lado hay un método M y por este lado hay un método M. Entonces por eso esto no se permite y se llama herencia ilegal. ¿De acuerdo? En cambio, así no hay problema. Entonces, ¿qué es la anulación? La anulación es que por esta clase redefinir el método M, el que se llamaba M queda como oculto, queda anulado por ese M. Pero no es que lo hayan borrado, sino que ya no lo ven. O sea, esta clase solo ve este método M porque no puede ver sino uno con el mismo nombre. Porque está en la misma línea. ¿De acuerdo? ¿Sí respondí tu pregunta, Paula? Sí, profe. Bien. Bien, eso es todo lo que hay en la programación orientada a objetos. Y, bueno, y hay unos conceptos, el control de acceso y el control de encapsulación. Que acuérdense que cuando uno habla de programación orientada a objetos, a uno le dicen en algunos métodos, a veces le dicen, este es el ejemplo que hay aquí, a veces le dicen a uno, mire, voy a crear la clase cuenta. La clase cuenta tiene un atributo que son los saldos inicializados en cero. Y tiene un método que se llama transferir una cantidad, y tiene un método que se llama pedir el saldo, y tiene un método que se llama transferir en lote, que recibe una lista de cantidades. ¿Y qué hace transferir en lote? Lo que hace es para cada elemento en la lista, dice self transferir de A. Entonces aquí empiezan a aparecer conceptos nuevos. ¿Cómo así que self? Entonces, el self es una manera de llamar, es una manera de decir cuál objeto es. Esto significa que a este objeto le invoque este método. Entonces, ¿a cuál objeto? Si aquí estoy en una clase, aquí no estoy en un objeto. Entonces dice, al objeto que se haya creado y que esté invocando el método transferir en lote. El objeto que esté invocando el método transferir en lote es este self que hay aquí, es el mismo, es lo que está diciendo ese self. Y segundo concepto importante, bueno, entonces estamos en control de acceso primero. Entonces, yo puedo crear otra clase, cuenta vigilada, que hereda de cuenta. ¿Qué significa que hereda de cuenta? Que hereda todos sus atributos y métodos, pero que reescribe, o sea, que anula el método transferir y dice, el método transferir va a ser este. El método transferir va a ser alguna otra cosa. Y aquí adentro va a llamar a transferir una cantidad. Pero, digamos, el método transferir va a ser reescrito aquí. Entonces, la pregunta es, cuando crean una cuenta de la cuenta vigilada y hacen transferir de 100, ¿qué está pasando? Entonces, cuenta vigilada hereda de cuenta. Cuenta vigilada hereda de cuenta. Y entonces aquí le dicen a la cuenta vigilada, bueno, cuenta vigilada inicia con transferir 100. Entonces, ¿qué va a hacer cuenta vigilada? Crea un nuevo objeto y va a invocar este método transferir
100. Y entonces él invoca al método transferir 100 de la clase Cuenta. cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces ahí se creó el objeto. Y ahora, y después sí, ¿qué pasa si invocamos transferir el lote? Entonces él dice, el método transferir el lote no está aquí. Entonces tengo que ir a buscarle en mi cuenta, en mi supercuenta, en mi superclase. Entonces busco el método de transferir lote y dice, para cada elemento en la lista, haga self transferir de A. Entonces se invoca el transferir de cuenta o el transferir de cuenta vigilada. Porque fíjense que aquí dice, este señor, esta clase, el único transferir que conoce es este transferir. ¿De acuerdo? Porque era el que estaba cuando le definieron el método de transferir el lote. Pero eso es la clase. Pero resulta que el que invoca los métodos no son las clases, son los objetos. Y el objeto fue creado como un objeto de la cuenta vigilada. O sea que el objeto cuenta vigilada conoce este transferir. El objeto cuenta vic conoce este transferir. ¿De acuerdo? Pero el objeto de transferir el lote no. Transferir el lote lo que sabe es que lo que tiene que hacer es coger las cantidades que hay ahí e invocar self transferir. Entonces, como el que invocan es a self, y self es este señor que se llama cuenta vic, y cuenta vic era un objeto de cuenta vigilada, entonces el transferir que se va a ejecutar es este, no el transferir de acá. Finalmente el transferir de acá se va a ejecutar porque ¿qué es lo que hace el transferir de cuenta vigilada? Hace un registro, dice, el registro dice, hago un registro, dice, me están invocando la función tal aquí, guarda que le están, dice, como es cuenta vigilada, la registra, queda registrado, hace un registro. Y luego hace lo mismo que hace el otro. Entonces, digamos que el problema es que, no, más bien, el efecto del self es que el método que se ejecuta es el método asociado a la clase del objeto que está ejecutando el método, no asociado a la clase donde está definido el método. O sea, a pesar de que el método transferir el lote está definido aquí, este transferir puede terminar invocando a un transferir que él no conocía y que está definido posteriormente. A eso se llama el control de acceso a los métodos, y a eso le llama ligadura dinámica. A este self se llama ligadura dinámica. Por eso la decisión de cuál método ejecutar no se puede tomar estáticamente en compilación, sino que se toma dinámicamente en ejecución, porque uno no sabe quién va a ser el self. ¿Sí quedó claro ese concepto? A eso lo llaman ligadura dinámica. Hay otra cosa que uno quisiera hacer, y es decir, es que aquí lo que yo quiero es ejecutar el método transferir de la clase cuenta. ¿Sí? Entonces a eso se llama ligadura estática. Cuando yo digo cuál es el método que quiero ejecutar de cuál clase, entonces ahí eso sí lo puedo hacer hasta en ejecución. Digo, es que lo que quiero ejecutar es ese. Entonces fíjense que en lugar de yo escribir aquí otra vez lo que estaba escrito aquí, en lugar de yo repetir y decir que transferir hacia saldo, le asigna saldo más cantidad, lo que puedo hacer es, en lugar de escribir aquí a saldo asigne saldo más cantidad, lo que yo puedo hacer es decir, aquí invoque el transferir de las cuentas. Yo ya hice el registro, ahora sí invoque el transferir que estaba en cuenta. Y a eso le llaman ligadura dinámica, estática. Entonces hay dos cosas, ligadura dinámica y ligadura estática. La ligadura dinámica permite que la clase nueva extienda correctamente la clase antigua, dejando que los métodos antiguos invoquen los métodos nuevos, aunque los nuevos métodos no existan en el momento que los métodos antiguos se definen. Uy, esa frase es espectacular y es súper, o sea, esta frase es muy
la fuerza de la programación orientada a objetos está allí, pero ¿está en dónde? Está en que este método, cuando yo lo definí, invocaba un método transferir que no era este necesariamente, sino que es el método transferir de quién, que será este o será de cualquier subclase de este, donde lo hayan redefinido. Como en este caso, cuenta vigilada que redefinieron transferir. Pero yo no conocía cuando definí cuenta que iba a haber una cuenta vigilada. Y sin embargo, eso quedó bien, eso ejecuta bien, porque no necesito conocer qué métodos van a haber, sino conocer quién es el que lo va a ejecutar. Y cuando yo sepa quién lo va a ejecutar, yo sé cuál método tengo que invocar. Entonces, a eso se llama ligadura dinámica. El método que invoco lo defino dinámicamente. A veces no quiero que se haga dinámicamente. Digo, entonces yo quiero que sea tal método el que se ejecute. Entonces, ese método se ejecuta estáticamente. Eso se llama ligadura estática. Y la ligadura estática, ¿qué hace? Permite que un nuevo método invoque un método antiguo cuando tenga que hacerlo. Entonces, en lugar de volver a escribir aquí a saldo, asigne saldo más cantidad, y bueno, ahora sí haga lo que hace transferir de cuenta. ¿Sí? ¿Lo ven? Esos dos conceptos son claves, ligadura dinámica y ligadura estática. Se llama control de acceso. Y el otro es el control de encapsulación. Y es quién logra ver los atributos de los objetos o los métodos. O sea, a un método, ¿quién lo ve? Ustedes han visto que cuando hacen programación orientada a objetos definen atributos públicos y atributos privados. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. Público o privado, hay otros que se llaman protegidos. Público, privado o protegido. Y eso aquí, ¿cómo es? Aquí no los tenemos. Entonces resulta que aquí lo público, lo privado y lo protegido se logra implementar con los conceptos que ya tenemos. Entonces, el alcance público lo implementamos con un nombre público, o sea, con un átomo. Por eso, los nombres de los métodos, los nombres de los atributos en mi clase aquí, la pongo aquí, los nombres de mis atributos en mi clase de aquí, dice que los nombres de mis atributos eran con minúscula. O sea, los nombres de mis atributos son átomos que cualquiera puede ver desde donde quiera verlos, ¿cierto? Y la otra, el otro alcance es el privado, y entonces en ese caso, en el alcance privado la idea es que solo los que estén en el alcance pueden ver mi nombre. El público es aquel que pueden ver en cualquier parte. Entonces lo natural es que los atributos sean privados. Los atributos no los puede cambiar sino el objeto mismo. Y los métodos sean públicos. Por lo general, uno dice, del objeto tal invoca el método tal y el método tiene un nombre genérico público. Por eso los nombres de los... estoy yendo a donde no es. Por eso los nombres de los métodos se ponen con minúsculas. Pero yo podría querer que los nombres de los métodos fueran privados o que como los atributos. Entonces, ¿cómo hace uno en OZ para simular alcance público, alcance privado y esas cosas? Entonces, el alcance léxico, con el alcance léxico y con valores de tipo nombre, se implementan el alcance público, el privado y el protegido. Entonces voy a mostrarles, voy a contar, en el caso ya están los videos, ¿no? Pero la técnica fundamental es permitir que las cabezas de los métodos sean valores de tipo nombre en lugar de átomo. Entonces, en general, hay varias maneras de definir público o privado. Por ejemplo, en el sentido de C++ y Java, este es el privado de C++ y Java. O sea, algo que es privado, esos son los objetos, las instancias son los objetos.
Entonces solo se conoce aquí en la clase nomás. En Smalltalk y en OZ, algo que es privado se puede acceder desde su clase y desde sus subclases. O sea, hay varias implementaciones varias interpretaciones de privado y de público. Entonces en OZ se pueden hacer todas. Si yo a un método no le pongo un nombre con átomos, sino un nombre con una variable, entonces eso es como si hubiera creado un nombre y hubiera nombrado al método con ese nombre. Entonces, ¿quiénes pueden conocer a ese método? Solamente los que estén en el alcance léxico de este local. Alguien por fuera del alcance léxico de este local no puede conocer este nombre de método. Entonces, eso sirve para hacer que un método sea privado a una clase y no público para todo el mundo. Y yo hago público solo los métodos que quiero que quieran correr desde afuera. Pero puedo hacer métodos privados para correr cosas yo dentro con ellos. Así son los métodos privados. En el sentido de C++, un método protegido solamente es accesible desde la clase donde fue definido o en las descendientes. Entonces, eso se implementa así en OZ. Uno crea un método, fíjese, con nombre mayúsculo. ¿Sí? Fíjense que el señor foo es con minúscula. El señor foo llama a mayúscula porque él la conoce. Pero desde afuera, alguien que cree esta clase que hay aquí, la única manera que yo pueda proteger, es decir, que sea accesible desde la clase donde fue definido o en las clases descendientes, necesito como esconderlo. Entonces, fíjese, este método B recibe como atributo, se averigua quién es A, porque en este atributo yo guardé el método A para poder llamarlo desde aquí. Entonces, de esa manera yo puedo en las subclases invocar a este método, pero tengo que hacer algo raro para que eso suceda. O sea, lo que hacen las C++ con protect o no sé qué, aquí se hace sin necesidad de decirlo explícitamente, se hace de esta manera. O sea que los nombres que ya teníamos y los alcance léxico y los nombres nos permiten implementar lo que en otros lenguajes llaman alcance privado, público y esas cosas. Si uno lo quisiera ver en Smalltalk, en C++ y en Java, los métodos siempre son públicos y lo que son privados pueden ser los nombres. En OZ los nombres pueden ser privados o públicos y los átomos también pueden, los atributos también pueden ser privados o públicos. Los atributos y los métodos pueden ser privados o públicos. Entonces, con los átomos hacemos públicas las cosas, con los nombres hacemos privadas las cosas. Y por eso es importante tener esos dos conceptos. Y así logramos lo que llaman en programación orientada a objetos el control de encapsulación, y ahí termina todos los conceptos que había nuevos. Clase, objeto, herencia, control de acceso, control de encapsulación. Eso es lo que había en los videos, esencialmente. Y en el último video había una cosa llamada objetos activos, que era mezclar el paradigma de concurrencia por paso de mensajes con el paradigma orientado a objeto. Y eso da lugar a una cosa que llaman objetos activos. Y esa mezcla lo que dice es que los objetos puertos que generábamos en concurrencia por paso de mensajes, en lugar de parametrizarlos con un procedimiento, los parametrizamos con un objeto. O sea, finalmente un objeto, acuérdense que es un procedimiento, pero lo parametrizamos con un objeto asociado a una clase. ¿Y eso qué hace? Que mi objeto se comporte como se comportaban los objetos puerto, de acuerdo a lo que diga esta clase, pero tiene una ventaja sobre los objetos creados hasta aquí. Y es que los objetos creados hasta aquí, si yo invoco un método, hasta que no termina el método, no puedo seguir haciendo otra cosa. En cambio, con los objetos activos, sucede que una vez yo
invoco el método, como es un mensaje a un puerto y los puertos los reciben concurrentemente, entonces no tengo que esperar que el objeto termine de ejecutar ese mensaje para poder enviarle otro mensaje. Y entonces aparece esa concurrencia con objetos que no teníamos que no tenemos en los objetos. Nosotros no tenemos concurrencia, pero hacemos concurrencia con objetos puertos, cuyo procedimiento es un objeto. Eso tenemos lo que llaman objetos activos. Y bueno, eso es todo. ¿Qué ganamos? Ganamos asincronía. La invocación de un objeto activo es asincrónica. Una vez yo la hago, termina inmediatamente sin esperar a que el mensaje haya sido procesado, manejado. Y después hay un ejemplo con un ejemplo de Josefo, pero eso no es lo importante, sino el concepto. Eso es todo lo que tenemos como conceptos nuevos para hoy. Y después de ese recorrido, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo no, pues sí, ya me quedó claro. Mauricio, Agustín. No, yo no, lo único que es que ese último nunca no me corrió, el del juego de la pelota. ¿Cuál no le corrió este? Sí. El de la pelota sí se corre. Sí, no, es que no, entonces donde cometí el error. ¿Este no te corrió? Pero No. Voy a ver si está aquí. ¿Por qué no te corrió? ¿Y qué error te devuelve? No me lo recibe todo, pero no se grosea, no muestra nada. Ah, pero no será por el delay. Es que si a veces él como se queda tirando la pelota, entonces no arroja nada, hay que ponerle el delay de pronto más segundos. Yo le coloqué un delay de 2 segundos. Ya los vemos. ¿Dónde está el de la bola? Aquí está. Ajá, y uno crea primero Entonces los objetos activos, son los mismos objetos de antes, solo que aquí en lugar de recibir un procedimiento, recibe una clase. ¿Sí? Y entonces él crea un objeto de esa clase y hace lo mismo que hacía antes, él manejaba los mensajes por medio del procedimiento que yo le pasaba como parámetro aquí, entonces ahora los manejas con el objeto de esa clase. O sea, esto es equivalente al crear objeto nuevo. Entonces voy a ir ejecutando. Me faltó uno. Entonces ahí ya creo el objeto activo. Ahora, el juego de bola, entonces fíjense que dice que los atributos son otro y el contador, un método de inicializar que dice quién es el otro, y el otro que va a jugar la bola, y un delay de 5 segundos para continuar. O sea, cuando envían el método bola, lo que hace es subir el contador en 1, pero con un delay de 5 segundos, y luego le envía al otro la bola, y obtener X, lo que dices cuántos llevo ahí. Ese es la clase juego de bola. Entonces, lo compilo y ya creó la clase juego de bola. Y ahora voy a crear B1, que es un objeto activo de la clase juego de bola, y que se va a llamar, y cuyo otro va a ser B2. Voy a crear B2 y que el otro jugador va a ser B1. Voy a crear solamente esos dos por ahora. Ya quedaron creados. Y ahora voy a lanzar la bola. Y entonces tenemos que empezar a ver en el browser. Ah, no hay un browser, ¿cierto? No, ahí no, más abajito, profe, porque allí cuando ya llama al objeto es que... Entonces puedo preguntarle al B1. Ahí sí. Y si le vuelvo a preguntar, pues sigue siendo 2. O sea, por B1 ha pasado 2 veces la bola. Ahí. Sino que ahí todos están con B1. Y ya pasó a 3. Ah, sí, me falta B2. Vamos aquí a B2. Preguntémosle por B2. Ah, ya, la bola es 4. Pero sí corre, sí ves que corre
Sí, no sé dónde cometí el error. Estoy viendo. Y entonces se van pasando la bola cada 5 segundos y yo puedo ir preguntando si quién tiene la bola, cuántas veces la han pasado y él me va diciendo. ¿Sí? Ustedes pueden ver ese código. Lo importante es que él no tiene que esperar. Fíjense lo que pasó. Hice 2 veces aquí. Control punto, control L. Ay, Dios mío. Control punto, control L. Control punto, control L. Control punto, control L. Hice 3 veces eso. O sea, 3 veces mandé los mensajes. O sea, él no dijo, no ejecuto eso hasta que no me envíe el mensaje el otro. Eso no pasó. Con los objetos pasivos, con los objetos, no pasaría eso. Micho, con los objetos, si yo mando un mensaje con los objetos normales, no con los objetos puertos, no con los objetos activos, el mensaje no va a ser, el siguiente mensaje no se va a correr hasta que el mensaje anterior no terminó. Eso es lo que decimos que llamamos que ganamos asincronía, que estas 3 cosas se pueden ejecutar al tiempo, en el otro no. O sea, no por haber mandado un mensaje tengo que esperar a que el otro llegue para seguir haciendo lo que tengo que seguir. En los objetos activos, en los objetos pasivos sí. ¿Listo? Entonces, ¿y Agustín, todo bien? Sí. Entonces, vamos para el quiz. Sí, pero Bueno, vámonos al quiz, pues.